Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya han visto que los tier lists están funcionando muy bien. No tanto por ver, yo creo, no tanto por ver dónde pongo yo las cartas y entender o cuál puede ser mi mirada de cuál es la mejor, ¿verdad? Sino también por todo el análisis que traigo, que de pronto mucha gente me dice: ah, Alejo, me ha venido muy bien escucharte hablar de esta carta porque yo la estaba enfocando de otro modo, ¿no? O ya he encontrado un combito para utilizarlo con otra carta y sacar nuevas sinergias. Perfecto. Mientras le sirva, a mí me parece fantástico. Vamos a ello. Tanto en heroísmo como en maldad está enfocado como entre un mid-range controlero ahí con ramp. Entonces hay cartas que no entran ahí, ¿no? Por ejemplo, estas dos mejoras que son dos costes 2, más 2, uno para cualquier tipo de unidad, la otra enfocada únicamente a vehículos. Que, bueno, dos recursos más 2 no está mal. El afuste de blaster pesado, además, es que cuando ataca ese vehículo puede hacer otros 2 daños a otra unidad que esté en el mismo campo de batalla, ¿no? En la misma arena del defensor al que hemos atacado. Pero no entran, no tienen cabida en los decks porque esos costes 2 van a ir destinados a otras cartas para aguantar y poder empezar a establecer mesa al inicio de la partida, aguantar contra el agro y luego sacar valor. Entonces no hay hueco a día de hoy. Y tampoco tiene mucho hueco estas dos cartas. No es tan mal. Toda carta que te permite acelerar el deck, ¿no? Y encima de estas que te permiten buscar la carta que tú quieres y llevarla a tu mano, ¿no? O sea, además son baratitas. En la práctica dices, no están nada mal. El problema es que el juego es mucho más rápido de lo que te está aportando estas cartas, ¿no? Al inicio de la partida, salvo que hayas tenido una mano horrible, no las vas a querer usar. Para eso las quitas y metes otras unidades que te puedan salir para jugar en primeros turnos, ¿no? Y en momentos más avanzados de la partida, verde ya tiene otros mecanismos de robo y de mantenerse en partida. A día de hoy no casan tanto. En poco jugable o nicho, porque sí se ven algunas, las otras yo creo que no las he visto nunca. Solamente me han jugado una vez, que era algo muy enfocado a vehículos y bueno, tuvo cierto valor, ¿no? Yo creo que es donde puede venir algo bien, esa mejora que hemos visto antes. Pero en poco jugable o nicho, por supuesto, tenemos que poner las 3 cartas de doble aspecto del color, ¿no? En este caso de color mando, de color verde. Son cartas interesantes, sobre todo, por supuesto, mando, ¿no? Aparece Mod Mothma ahí. Y este tipo de cartas legendarias ya hemos visto tanto en rojo como en azul que son interesantes, ¿no? Al final nos dan 4 opciones y de esas podemos elegir 2 de ellas. Dependiendo del momento de la partida, si no la queremos llevar a recursos, porque a lo mejor no nos interesa ninguna, podemos adaptarnos, ¿no? Por ejemplo, un uso muy bueno es poder usarlo como recurso, ¿no? Entonces a lo mejor podemos meter estas, quitamos resupplies, ¿no? Para mantenernos en partida con costes 2 y costes 3, luego ya con coste 4 pasamos directamente a resupply falso para irnos al coste 6 en el siguiente turno. Entonces, esa opción siempre está ahí. Y si ya la robamos en momentos más avanzados de la partida, obviamente vamos a buscar otras de las opciones. Le podemos dar 2 fichas de experiencia a una unidad, es decir, a un +2/+2. Bueno, para tratar de buscar el daño exacto para algún tradeo, para sobrevivir a algún tradeo del rival. No está mal. Luego podemos hacer que una unidad aliada haga tanto daño como su poder a una unidad enemiga que no sea única. Esa es la parte que no me encanta, que no sea única, pero tanto en momentos de mitad de partida como más avanzados, incluso al inicio, que unidades hagan su poder a otra nos puede dar bastante temp, porque este efecto se sumaría a otro, por tanto, poder eliminar una unidad del rival simplemente por jugar una carta y además tener algo adicional está interesante y en todo momento de la partida nos puede ayudar a lidiar con la mesa del rival. Y por último, devolver a nuestra mano una unidad que esté en nuestra pila de descartes. Entonces, si estamos jugando un mono verde en blanco, por ejemplo, devolvernos otro Home One en una partida que se está alargando muchísimo, nos va a dar mucho valor. Si estamos jugando con maldad, un devastador o Vader o, ¿no? Hay muchas cartas de unidades que nos interesa volver a tener otra vez en mano, que el rival, queremos que el rival tenga que lidiar una cuarta vez con ella o simplemente acelerar el poder tenerla en mano y no depender de robarla sí o sí después de haberlo jugado una vez. Entonces, por tanto, mando es una carta que puede funcionar en cada momento de la partida. Norma de ataque Elta, coste 3 y elegimos hasta 3 unidades. Y le daríamos a una de ellas +3/3, a otra +2/2 y a otra +1/1. O sea, para sacarle todo el valor posible, esta carta nos está pidiendo que tengamos más presencia en mesa, al menos 3 unidades, para poder sacarle mucho valor, ¿no? Y dar esas mejoras a las estadísticas a 3 de las unidades. No estamos obligados a tener 3. Incluso podemos tener 0 unidades y utilizarla para retrasar, ¿vale? Que eso es un concepto que hoy en WhatsApp se ha estado hablando mucho. Y bueno, habría 2 modos de enfocar este uso de esta carta, ¿no? Puede ser reforzar mucho todas las unidades, de tal modo que, por ejemplo, a una más flojita le damos el +3/3, a una más o menos media le damos el +2/2 y a la más fuerte le damos un +1/1.
¿Qué logramos así? Logramos tener de pronto 3 amenazas mucho más fuertes en mesa en lugar de concentrar todo en uno. Porque efectivamente podríamos dar el +3/+3 a nuestra unidad más fuerte. Y a lo mejor es la jugada óptima. Si estamos leyendo la partida, el rival ya no tiene nada que hacer y con este +3/+3 le damos a una unidad y con eso va a ser perfecto para un tradeo o incluso para ir a la cabeza, a la base del rival y ganar partida, ole, ¿no? Pero yo les invito a que piensen en reforzar unidades y que de pronto tengan 3 cosas muy grandes en mesa que el rival diga, ¿qué priorizo? ¿Cómo elimino todo esto? Ojo con los Super Blast láser de azul y maldad. Y a su lado creo que una de las que no tiene tanto uso, General Krell, a día de hoy, porque él está en mesa, todas nuestras unidades, todas, van a tener que, cuando son derrotadas, podemos robar una carta. A día de hoy creo que es lenta. A día de hoy no sé si Verde necesita tener tanto robo de carta, porque o ya la tiene de base, o tiene un estilo de juego donde no necesita tener tantas cosas en mano, ¿no? Por ejemplo, Maldad es así, no necesita tener tantas cosas en mano, y Verde-Blanco ya tiene propio motor de robo y de buscar recursos del deck y acelerar mucho partida a través de carta. Entonces no es tan útil a día de hoy. ¿Dónde la puedo ver uso? Con Palpatine. Porque tú vas a querer derrotar unidades para hacer un puntito de daño a un rival y robar una carta. Entonces, si alguna carta mala, que no le está, o que ya esté muy dañada, por estar Krell en mesa, ya logras sacarle más valor a eso de derrotar y robar una carta, robarías 2 y hay un puntito de daño, puede estar bien, pero siento que no. Ahora, Jedi y República. Entonces, en un futuro puede ser que esto tenga muchas más combinaciones y le podamos sacar mucho más valor, justamente por esas palabras clave. A su ladito, hablando de Palpatine, tenemos a la Infantería de Vanguardia, y creo que es prácticamente el único deck que la está jugando. Es un coste 1-1-2, estadísticas bastante malitas, no tiene ninguna acción buenísima como el Dispatcher, ¿no? De verde-blanco, que te permite girarlo y bajar una unidad pagando un recurso menos, sino que simplemente cuando se derrote le podemos dar una ficha de experiencia a una unidad, un +1/+1. Entonces, solamente se está jugando con Palpatine porque justamente no te importa derrotar a una unidad tan mala, porque encima sacas un beneficio de robar carta y dar experiencia a otra unidad. Fuera de eso no se está jugando mucho, pero tiene soldado. Entonces, en un futuro, con Gideon, que luego mostraré más ejemplos, puede ser que esta gane un poquito de valor. Ventaja táctica. Ok, Alejo, porque antes decías que una mejora de coste 2/2/2 no es muy jugable, aunque se mantiene el efecto en mesa, pero ventaja táctica que hace lo mismo, aunque solo es por esta fase y un punto de recursos, ¿por qué sí? Pues justamente porque es un poquito más baratita, ¿no? Y nos puede permitir curvar, ¿no? Rellenar esa curva de recursos. Hemos gastado 5, tenemos 6. Bueno, pues de pronto esto no está mal. Es flexible y no es dependiente de cartas del rival, que nos pueda bajar y quitarnos mejoras. Sabemos que el nuevo set que viene ahora va a estar bastante girando en torno a mejoras, por tanto yo no descartaría que las mejoras ganen y pierdan valor a la vez, ¿no? Porque va a haber más mejoras, pero además se van a priorizar aún más cartas que quiten mejoras. Por tanto, poder dar por un evento +2/2 a una unidad que queramos para sacar la ventaja que necesitemos, proteger un centinela, proteger a un líder para que no lo puedan hacer one shot, conseguir el daño exacto para un tradeo e ir a por la base. Bueno, creo que es más útil que poner la mejora así porque sí, y es solo un recurso. Y ojito con esta carta. Claro, es un coste 6, es un 5/5, emboscada formidable, por tanto, nada más ser jugada puede atacar a otra unidad del rival, y al tener formidable, todo el daño sobrante va a ir a la base, así que va a tener mucho impacto en cuanto es jugado. No se está viendo en prácticamente ningún deck, ningún deck, pero ojito porque es bajos fondos, y de los pocos líderes que tienen, o si no el único, hablo de memoria, que tiene bajos fondos es Boba Fett. Y el actual, y va a haber un Boba Fett que casi seguro va a ser líder, yo creo, en el set 2, es la imagen que estoy poniendo ahí a continuación, o sea, al ladito, que nos la compartió la empresa hace poquito. Si hay algo que empieza a tener sinergias con bajos fondos, porque hay bastantes cartas que tienen esto, pero no hay nada que gire en torno a eso, que dé estadísticas, que dé alguna habilidad, nada. Ojo que esta carta puede ganar bastante más valor. Y la que es bastante de nicho es esta lanzadera de primera línea. Es un 2-1-3... que lo que aporta, aparte de ser vehículo y transporte, que ya veremos qué puede pasar con esto, tiene una acción, y es que derrotamos esta unidad y podemos entonces atacar con otra unidad, incluso aunque esté girada, pero no puede atacar a las bases. Es muy de nicho, hay ciertos usos que a día de hoy no merecen tanto la pena usar. ¿Para qué lo utilizaríamos, sobre todo a día de hoy? Bueno, para
efectos o para cartas, para unidades que ataquen y que tengan un efecto extra, ¿no? Por ejemplo, Darth Vader cuando ataca puede hacer 2 dañitos a otra unidad. Por tanto, atacar 2 veces con Vader para lidiar con 2 unidades de la mesa y hacer 2 veces daño a otras unidades está muy bien. O con Moff Gideon, que tiene Overwhelm, ¿no? Entonces, todo lo que sea Overwhelm, volver a atacar con una unidad para que el daño sobrante vaya a la base es lidiar con mesa y hacer daño a la base. Hay que buscarla usos con unidades que tengan efectos adicionales cuando ataquen a unidades en la mesa. Pongan escudos como Luke, tengan Restore como el otro Luke, ese tipo de cosas. Pasamos a jugables y bueno, pongo estas dos cartas juntas porque principalmente yo siempre las meto en mis decks porque tienen emboscada, ¿no? Y dice, necesito cosas que tengan impacto fuerte en mesa rápido al ser jugadas. Pues bueno, aquí tengo 2 cartas verdes que tienen emboscada, maravillosa. Una, Calus me da robo si hay una unidad única que haya sido derrotada de la mesa, ya sea enemiga o amiga. La otra tiene emboscada y ya está, solamente si hay otra unidad verde en la mesa. Entonces, bueno, dependen, ¿no? Dependen de otras cositas y yo a día de hoy al final las acabo quitando. A lo mejor no las 3, pero a lo mejor dejo una, ¿no? Pues bueno, pues ya de pronto ese ambush me viene bien o intentar robar esa carta justamente como salgo, tradeo, robo carta, pero al final como que pierde prioridad en mis decks. Quizá en un futuro gane, ¿no? Calus tiene Imperial Soldado, por tanto, sabemos de sobra, ya lo he dicho 20.000 veces, que hay muchas cartas que pueden dar bufos a este tipo de unidades con estas palabras clave. Y la otra tiene bajos fondos. Deslizador, no sé si algo va a tener algo que ver en ese futuro, la verdad. Pero bajos fondos, de nuevo, puede ganar valor con según qué cosas salgan en el futuro. Seguimos con la milicia local, este 334, Frontera Soldado. Creo que Frontera lo han traducido como, o sea, era Fringe, me parece que era. Bueno, el caso es que me gusta porque es útil tanto a inicios de la partida, 334 está muy bien por estadísticas, y en momentos más avanzados de la partida, cuando ya vas a tener 6 recursos o más, va a ganar centinela. Por tanto, te puede ayudar a cubrir a un huequito por ahí que necesites tapar para evitar que te vayan a por la base o te hagan un tradeo a alguna unidad que quieras cuidar. Y ojo, Moff Gideon puede tener combinación con esto, porque como tiene coste 3 o menos, va a ganar un +1 más 0 al atacar. Y va a ganar Overwhelm. Por tanto, es un centinela que luego encima hasta puede ser una herramienta ofensiva. O sea, el mejor escenario, ¿no? Pasar daño con Formidable, con Overwhelm a la base y encima quedarte gracias a tu vida 4. Y seguir teniendo impacto como centinela. Y es soldado, por tanto, hay muchas cositas aquí que puede empezar a tener sinergias para potenciar estas unidades y sacarles más valor. Cojito con Gideon porque puede muy bien estacar. Otra navecita de estas que casi no se ven es un 2-1-1 y lo he puesto en jugable porque puede tener bastante valor, ¿vale? Porque cuando se juega roba una carta. Entonces inmediatamente la juegas una carta más para tu mano y para el control te viene muy bien, ¿no? Para rápidamente buscar esas cartas que limpian unidades del rival, que pueden tener ambush, ¿no? O sea, cartas que tengan impacto rápido en mesa te permite acelerar tu deck. ¿Con quién va muy bien? Con Palpatine. Juegas la carta, robas 1, la sacrificas, robas 1, ¿no? Y encima es un dañito a una unidad del rival. Fuera de esto no se está viendo prácticamente nada. Y una carta interesante, creo que mucha gente... Yo la puse bastante mala, ¿de acuerdo? Sobre todo porque no tenía impacto directo. Y es cierto que no se está priorizando muchísimo. Imperaris Soldado, por tanto, lo mismo que he dicho ya 4 veces en este vídeo, pero lo que más valor tiene lo que más valor tiene esta carta es que en partidas larguísimas sus estadísticas se pueden ir a una locura. Y verde, al menos verde blanco, ya lo hablé cuando hice la guía del deck de Chihuahua, te sobran cartas, ¿no? Puedes llegar a tener muchísimos recursos puestos en mesa y vas a poder seguir bajando cosas muy grandes a la mesa y el rival quizá no va a tener siempre herramientas para poder lidiar con ellas. Yo he llegado a tener esta carta siendo un 12-12 en mesa. Con Han Solo, que es la imagen que pongo ahí, gana aún más valor. No sé cuándo va a salir, pero sale o el martes o el jueves. Guía de Han Solo, ¿vale? Han Solo Casino, y esta carta tiene mucho valor porque hay cartas que vas a poder hacer daño directo aprovechando esta carta y la vas a poder bajar muy rápido, ya sea por You Win o simplemente de mano por todo el rampeo falso que hace Han Solo. Y de pronto tener una unidad tan gorda en la mesa que el rival no puede lidiar con ella, pues da mucho miedo. Yo me sorprendí, me sorprendí. Yo pensé que iba a haber muchas más cartas en muy jugables, pero me costó. Me costó porque había algunas que eran como
y otras que directamente pasaban al tier superior. En muy jugables he puesto al coronel Yularen. Es un 2-2-3 que cuando juego esta carta, ¿vale? En la de hiperespacio no lo especifica, pero también cuando juego esta carta y otras cartas verdes en el futuro, vas curando un daño a tu base mientras Yularen esté en la mesa. Por tanto, es un 2-2-3 que contra cierto agro puede lidiar más o menos, ¿no? Puede tradear y demás. Y bueno, esa vida 3 a lo mejor no muere por el camino. Pero si sigues jugando cartas verdes, te vas a curar. Entonces vas a mitigar un poco todo ese agro que te pueda caer. Y en momentos más avanzados de la partida, es un 2-2-3 que muchas veces el rival no va a querer priorizar con un ataque o con una carta que quite justamente una unidad tuya. Va a querer ir contra cosas más grandes, pero por tanto se va a quedar en mesa y vas a poder seguir curando poco a poco pasivamente. Entonces, es muy jugable. ¿Es súper prioritario en los decks? No. ¿Es un buen banquillo? Sí, por justamente esto, ¿no? Poder adaptarse a ¿qué necesito? ¿Necesito curación un poquito más pasiva, un poquito más fuerte? Yularen te permite tener esto y puede ser que cubra esos huequitos que necesitas. Y algo muy importante, es oficial, aparte de imperial, es oficial. Por tanto, la guardia de Palpatine se vuelve mucho más fuerte solamente porque este señor esté en mesa y además sigues curándote. Tienes un centinela fuerte en mesa y te sigues curando con cartas verdes. Este andador de refuerzo agarra un montón de prioridad en un montón de decks verdes, sobre todo de maldad, que van a control mid-range, ¿no? Que rampean fortísimo y que necesitan cosas fuertes para rematar la partida. Es un 8-6-9, no está nada mal, vehículo andador, pero cuando se juegue y cuando ataca, podemos mirar la carta superior de nuestro deck. Y podemos elegir entre robarla o descartarla y curar 3 dañitos a nuestra base. Entonces, es lo de siempre, lo que les digo, cartas flexibles, cartas que nos permiten elegir opciones. Que necesitamos manos, necesitamos recursos para poder lidiar esa batalla más controlera de tener cosas potentes en mano, de responder ante lo que tenga el rival y sacar cosas grandes. Robamos carta. Que nos han comido mucho daño a la base, que nos preocupa poquito, curamos. En cuanto lo jugamos, en cuanto ataca, curamos. Y 6-9 aguanta muchísimo cuerpo a cuerpo y tiene un daño suficiente para lidiar con amenazas de rival y hacer daño a la base. Por tanto, es una carta muy muy buena. Yo la tengo en hiperespacio y chulada en mano. Y golpe certero, que es muy interesante, porque yo esta carta en mi mente siempre la verde-blanca. Siempre. Es un evento que te permite elegir una unidad aliada y hacer tanto daño como el poder de esa unidad. ¿Por qué en mi mente era verde-blanca? Pues porque verde-negro tiene 8000 formas de hacer esto mejor, ¿no? Overwhelming Barrage, ¿no? Esa carta que le das un +2 más una unidad y hace daño en área, brutal, como tú quieres. Es buenísima carta. Ya les adelanto, es tier SS++++, carta buenísima. Cuando se juega verde con control en maldad, vas con azul normalmente, o con rojo. Entonces hay otras cartas que también te dan daño directo o directamente que te limpian unidades. Entonces tienen demasiados recursos, pero heroísmo no tiene tantos recursos. Entonces justamente esta carta en mi mente era blanco por eso, porque normalmente lo llevan decks de heroísmo. Claro, en momentos muy avanzados de la partida, con unidades muy grandes en mesa, te aseguras prácticamente poder lidiar con cualquier amenaza de rival, porque vas a tener unidades con mucho poder en la mesa, ¿no? Si encima lo combas con azul, como normalmente vas a darle mejoras o token de experiencia también en verde, al final tus unidades van ganando más poder de forma pasiva, así que, bueno, podemos hacer incluso más daño contra unidades del rival. Y bueno, recuerden, ya saben, StatEcards, patrocinador de Puente 3, muchísimas gracias. Todavía no hay novedades, pero bueno, futura web donde van a poder mirar precios, vender cartitas, comprar cartitas, así que estén atentos. Y ya aprovecho también para recordarles que en la descripción de este vídeo tienen las encuestas semanales del mes que toca, ¿no? Entonces este vídeo está saliendo en abril, abajo tienen las encuestas que han ido ya saliendo antes de este vídeo de abril. Por tanto, si no han respondido, por favor, me ayuda mucho a que vayan, destinen 30 segundos de su vida en responder estas encuestas, porque cuanta más gente participe y cuanta más gente vote, más relevantes van a ser las cifras, ¿no? Las respuestas, las estadísticas. Así que, por favor, le agradezco muchísimo. Y ya, llegamos a obligatorio meta. Lo que viene. Y es que hay cosas sorprendentes, ¿eh? Yo creo que hay cartas que de inicio mucha gente no apostábamos por ellas. El batallón de leales es un coste 5-5-5 que realmente, si está en el meta, es por la carta de 25, la base de 25 verde que da Ambush, ¿no? Porque lo podemos combinar con líderes que salen justamente en esos momentos, turno 4, turno 5, ¿no? Podemos incluso retrasar un poquito al batallón de leales, pero, claro, como tenemos al líder en mesa y lo sacamos con Ambush, va a tener
+2/+2 que se lo va a dar a sí misma, por tanto es un 7/7 que va a poder lidiar con un montón de líderes del juego. Con Sabine, obvio, con Leia, con Han Solo, con prácticamente todos, ¿vale? Entonces, es muy buena y si tenemos delante un deck verde con base de 25, hay que jugar todo el rato en torno a esta carta me la va a jugar, y me va a quitar una unidad muy fuerte o me va a quitar al líder y va a ganar muchísimo tiempo en partida y puede ser partida, ¿eh? Literal puede ser partida. Y otra carta que ha ganado mucho valor es justamente para hacer frente a los decks agros que van mucho por la zona del espacio, ¿no? Sobre todo rojo-blanco. Es un 3/3/3 que tiene recuperación 2. Entonces, intentas tener iniciativa para el turno 3, no, para el turno 2, perdón, o turnos posteriores, ¿vale? Pero tener iniciativa para sacarla con la base de 25, lidiar con las naves que tienen vida 3 y, por ejemplo, el ala A, ¿no? Que es un 1/3 con raid 2. Tú la atacas, te vas a quedar con 2 de vida y además te vas a curar 2 y encima de amenazas poder hacer otro tradeo en futuros turnos si el rival sigue yendo a por tu cara y no lidia con esta carta. Y encima reclaras iniciativa y vas a seguir curándote 2. Por tanto, ha ganado un montón de prioridad. Y mira que el arte es feo, a mí no me gusta nada, la verdad. Mira que las naves en general están muy bien en este juego. Pero esta nave a mí no... Lo siento, Cristian Papazoklakis, lo siento. Pero el arte no me apasiona. Pero la carta, muchísima prioridad. Y esta de Perfidia, ¿vale? Perfidia, que es Traitorous en inglés. Bueno, creo que muchos... Yo era uno de los que dije... Un coste 5 para quitar una unidad de coste 3 de... Bueno, explico la carta. Jugamos, es una mejora, que se la jugamos a una unidad del rival, que cueste 3 o menos. Y tomamos el control de esa unidad. Viene a nuestra parte de la mesa y pasa a ser una unidad nuestra a todos los efectos. Si estaba girada, viene a nuestra mesa girada. Si estaba preparada para poder hacer un ataque, hacer una acción, viene de este modo. Por tanto, le podemos sacar mucho valor si le quitamos una unidad rival que todavía no ha atacado. O si le quitamos un centinela. Y claro, tú piensas, un coste 5 para quitar un coste 3 del rival, hostia, es un poco lento, ¿no? Es un poco lento, porque en principio un coste 5 tendría que ser una carta mejor, más fuerte que una carta 3 del rival. Claro, pero es que faltaban muchas cosas por ver en el momento cuando se dio esta carta. Ejemplos muy buenos donde se usa esta carta. Cuando jugamos contra rojo-blanco, en Luchadores por la Libertad, o en rojo-3, que son dos cartas que o dan daño pasivo por jugar cartas de mano, o dan raid 1 a todas las cartas de heroísmo del rival, wow, es mucho valor. Entonces, realmente sí merece la pena quitar estas cartas, usarlas para tradear con las del rival, por tanto, puede ser incluso un 2x1 si las dos unidades mueren, y quitarle mucho valor. Aquí merece mucho la pena. Y por supuestísimo, que otra carta de coste 3 que está muchísimo en el meta, que es horrible, que es carísima, horrible en el sentido de lo potente que es, Boba Fett. O sea, usar Perfidia para quitar un Boba Fett al rival y atacar a unidades suyas que ya estén giradas y empezar a quitárselas sin tú recibir daño, o sea, es poesía, es cine. O sea, no hay jugada mejor que elegir a un Boba Fett. Y por último, yo creo que no hay sorpresa para nadie, reabastecimiento, ¿no? Hay mucha gente que al final las acabamos llevando a recursos. En mis decks mid-range, claro, el meta es tan rápido que muchas veces o el mid-range que tengo delante es más rápido que yo, o tengo delante un agro que esta carta o la quitas, ¿no? Y la llevas al banquillo, al sideboard, o la usas simplemente como recurso y bueno, intentas sobrevivir como puedas, ¿no? Pero contra un mid-range un poquito no tan rápido y contra control, permite muy fácil que tú tengas ventaja, poder acelerar, sacar cosas más fuertes y ganar partida. El rampeo siempre es bueno, el rampeo siempre es fuerte y reabastecimiento por coste 3 está súper bien. Y así se ve el tier. Yo la verdad, cuando lo empecé a hacer me llevé una gran sorpresa. Dentro de que me puedo haber equivocado, ya lo sabes, lo digo 20.000 veces, esto no es la verdad absoluta, esto es una experiencia que, bueno, lo que voy viendo en decks de otra gente, de partidas, de torneos, mi experiencia jugando, lo que veo en los chats, ¿ok? Yo me esperaba cartas mucho más arriba, ¿vale? El tema es que las obligatorias o meta, hay bastantes, y de verdad, muchísimos decks verdes llevan 3 copias de esas 4 cartas. A lo mejor Traitorous te baja un poquito, ¿no? Llevas 1 o 2 de Perfidia. Dependiendo del líder que tengas, a lo mejor Steadfast Battalion no entra tanto. Por ejemplo, con Chihuahua no entra porque, uno, no quieres llevar la base de 25 normalmente, y dos,
Chihuahua sale muy tarde. Entonces, de pronto vas a lidiar tarde con cosas con ese +2/+2, ¿no? Pero, lo dicho, en muchísimos decks verdes, tanto blanco como negro, heroísmo como maldad, puedes llevar fácilmente 3 copias de esas 4 cartas y no te estás confundiendo, ¿no? Muy jugables también están ahí, pero no son las muy jugables de otros aspectos. Y sin embargo, creo que es un poco el sentimiento de todo el mundo que verde está muy, muy, muy fuerte. En parte por la base de 25 y en parte por lo que he dicho, ¿no? Porque las obligatorias o metas de verdad son claves y son claves sobre todo porque lidian muy bien con cosas del rival, ¿no? O sea, es un elemento disruptivo que rompe el juego del rival. Traitorous, el ambush de 3-3 y con recuperación, el 5-5 que se da un +2/+2 y es un 7-7. Entonces, como que lidian muy bien con cosas del rival y por eso es tan bueno. Pero si miro las cartas de forma general en el tier list, tienen menos cartas buenas o muy jugables o obligatorias o metas que otros aspectos. Es interesante, me lleva una gran sorpresa. Me gustaría mucho saber qué opinan de esto y si tienen algún cambio, alguna propuesta de modificación, pues orejas bien abiertas. Ya saben que al final creo que me apetece mucho hacer un directo hablando de todos los tier lists, repasándolos con ustedes y haciendo modificaciones ahí con la gente que se quiera pasar en directo para hablar conmigo, de no, Alejo, yo esta la bajaría y ojalá me convenzca, ¿no? Quiero que haya un diálogo. De hecho, incluso podemos ir a un Discord y si alguien está muy participativo, le invito directamente a que se sume y que podamos hablar y no tanto mensajitos, que puede ser un poco más lento. Y hasta aquí, gente, espero que les haya gustado, ojalá este tier list sea útil, más allá de que funcione y que tenga miles de visitas, ojalá sea útil, que mucha gente, que se vea poco, pero que la gente diga, wow, qué útil me ha sido escuchar este tier list. Así que nada, ojalá sea así y que tengan bonita semana. Chao, gente.